Muy buenas noches, compañeros, tutor. Mi nombre es Jaime Rojas Rivera, estudiante de agronomía del CEAT Acacias Meta. Les vengo a hablar un poco de la cultura en el concepto de la antropología. Como bien saben, nos dieron una serie de preguntas, la cual deberíamos de responder. Les voy a explicar un poco de las 5 preguntas que nos correspondieron. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado que le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Resulta difícil de una definición de un término tan polémico y convertidor como el de la cultura, ya que en muchas ocasiones no se distingue claramente entre el propio concepto de las cosas que se refieren, como producto de aprendizaje en el seno de la propia sociedad que vemos a diario en nuestras familias. La antropología tiene mucho que ver, sobre todo. Segunda pregunta. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Para todos los antropólogos, un concepto básico y central de su disciplina es la cultura, en el término cultura utilizando un contexto antropológico. O sea, conjugan los dos conceptos, cultura y antropología. Es mucho más amplio, ya que él abarca en el habla ordinaria el desarrollo del concepto cultura y la existencia es considerar que cada cultura, con todo integrado, han sido una de las principales aportaciones de la antropología en las ciencias sociales. Y el concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterice los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento, de sus propias del ser humano. Tercera pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Entre los antropólogos se pueden dar dos tipos de definiciones de cultura. Por un lado están los llamados materialistas, que se consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales, que facilitan la adaptación de un grupo en su entorno social, político o físico, en determinado. Taylor ve cultura en el incluye del conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos para el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Por otra parte, se encuentran los dominados mentalistas, que se consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas al comportamiento del ser humano de la fabricación de objetos materiales. Hobbes se expresa en parecidos términos al definir la cultura como el sistema integrado de pautas de conducta aprendidas, es decir, el individuo solo conocía un segmento de su cultura. Por lo tanto, empezaron a considerar que la cultura no es conducta aprendida, sino una adaptación de la conducta. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Según especialistas de derechos humanos y ecuatoriana María Elena Mosquera, un fenómeno cultural es donde los hombres se unen para compartir pensamientos éticos, morales, religiosos, entre otros tipos de hábitos, en torno a la satisfacción y obtención de beneficios individuales. Es decir, cuando se habla o cuando hablamos
de sociedad cuando los individuos y las instituciones trabajan asociadamente para garantizar a largo plazo el mejoramiento continuo en la calidad de vida. Y por última pregunta, la quinta, ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La palabra etnocultura está compuesta por dos partes. Al hacer la separación y traducción de cada una se encuentra que etno quiere decir raza y cultura hace alusión a diferentes tradiciones compartidas y prácticas para la comunidad. Y por otro, fenómeno social ha sido la razón de múltiples análisis que se trata del relativismo cultural, que quiere decir la gracia de la pluralidad de la cultura. Podemos hablar de la relatividad que hay en cada una, haciendo diferentes, pero que al mismo tiempo comparten ciertas particularidades, siendo un motivo interesante por el cual estudios de las diferentes ciencias sociales a través del tiempo han tratado de investigar a fondo. El hecho de que la cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez diferente de cualquier otra, por tanto única, que los antropólogos han llamado relativismo cultural. Y por último, el etnocentrismo. La creación de prejuicios negativos nos llevan a ser muchos casos etnocentristas al considerar que las costumbres que practican X comunidad toman mayor valor que otras. Las condiciones de una involución de nuestras identidades, ya que no trabajamos en conocerlas a fondo, exaltar sus aspectos positivos que muy seguramente cada una guarda. Muchas gracias. Este video atentamente, Heiner Rojas Rivera. Feliz noche.